buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en el momento en que estén viendo esto. Mi nombre es Aaron Rodríguez y voy a presentar mi propia evidenciable del tema de la Constitución de 1917 y su carácter social. La introducción es que mi trabajo tratará sobre el tema de la Constitución de 1917 y su carácter social, donde explicaré un poco de esta época y el cómo era socialmente, tal y como esta época y Constitución afectaron no solo a las personas y su cambio de pensamiento, sino que también afectó a todos aquellos que trabajaban en alguna empresa o trabajo artístico. Inclusive, pues las empresas normales cambiaron, claro. O sea, en la Constitución hubieron artículos que fueron relevantes en esa época, pero que aún siguen con nosotros, aún después de tantos años. Explicaremos el cambio que hubo en nuestro país por medio de esta Constitución y cómo en la vida social. Un buen ejemplo de eso es el cine, la novela, la música o inclusive la pintura. Así como los artículos como la jornada de las 8 horas, con el descanso semanal, la prohibición de que los niños trabajen y también que está bien creer en otros dioses, entre muchas otras cosas que me parecen geniales y que me daría gusto explicar. La Constitución de 1907 fue aprobada y además integró las demandas fundamentales de las diferentes tendencias políticas e ideologías defendidas durante la Revolución. Como resultado, la Constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1917 se dividió en tres partes fundamentales. La primera fue la orgánica, en la cual se estableció la forma de gobierno en el país como república representativa, democrática y federal. La segunda fueron los derechos o garantías individuales, los cuales determinaron la igualdad y la libertad de reunión, expresión, tránsito y pensamiento, entre otras cosas. La tercera y última fueron las garantías sociales, las cuales resultaron una gran novedad en la política mundial al definir y establecer las garantías sociales de educación, de trabajo, de propiedad y posesión de tierras y aguas. Los artículos más relevantes fueron el tercero, el quinto, el 24, 27, 115, 123 y 130. El primero que diré va a ser el tercero, que determina que la educación que imparta el Estado será laica, libre y gratuita. La quinta dice que la libertad de dedicarse a la producción o trabajo que cada uno desee está bien, pero que mientras sea legal. El 24 consagra la libertad de culto o creencia religiosa y establece que los actos religiosos se lleven a cabo en los templos. O sea, si yo creo en Buda, pues mis ritos, mis actos religiosos serán en el templo. 27 define que la propiedad de las tierras y aguas contenidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden a la misma nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La 115 establece que los estados deben adoptar la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base su división territorial y de su organización del municipio libre. La 123 habla de la jornada máxima de trabajo fija de 8 horas, se concede el descanso semanal, se autoriza el salario mínimo, se prohíbe el trabajo a menores y concede el derecho social tanto de obreros como de patrones y el derecho de huelga. Huelga tiene que ser algo libre, una forma de expresión es libre mientras no vayas a asesinar a alguien, todo está bien. A 130 se establece la separación de la iglesia y el Estado, o sea, un lado y otro por otro lado. El carácter social, en el caso de la Constitución de 1917, es necesario puntualizar que se consagraron casi todas las ideas y las metas que enarbolaron los grupos, o sea, lo que ellos planearon se logró, y los jefes que participaron en los hechos armados. Y como un elemento nuevo, los legisladores de 1917 introducen lo que en la teoría constitucional internacional se conoce como las garantías sociales, que son derechos para los ciudadanos que tienen un desempeño social como clases, grupos o colectivos, siendo esto una gran aportación a la legislación del mundo. La aplicación en distintos ámbitos de esto, que fue la Constitución de 1917 la más avanzada del mundo, incluía no solamente demandas políticas, sino también los sociales, así como disposición sobre los derechos obreros, campesinos y defendían los intereses nacionales sobre los extranjeros. Asimismo, regulaba la acción de la Iglesia, de ahí que su aplicación y sus efectos en la sociedad han motivado avances, algunos rápidos, otros lentos, pero siempre orientados a satisfacer demandas colectivas. Y como toda ley, se ha ido adecuando a los intereses imperantes en cada época, o sea, no se queda atrás, sino que se va actualizando con cada época, pero no pierde el estilo y espíritu que lleva. En el caso del artículo 3, un ejemplo de una aplicación de la Ley Federal de Educación y la creación de instituciones como la Secretaría de Educación Pública o SEP, mientras que la 123 fue fundamental para la Ley Federal de Trabajo. Para adecuarla a la realidad actual, a lo largo de 101 años, la Constitución ha experimentado más de 600 reformas, no obstante, su esencia y espíritu, como ya he mencionado, del constituyente desde 1917 aún permanece en sus bases.
El desarrollo cultural en la revolución permitió el reconocimiento de importantes demandas sociales y económicas, que en décadas posteriores dieron lugar a la profunda transformación política y social del país. En el ámbito cultural, la revolución, así como la toma de conciencia social y el espíritu nacionalista que esto impulsó, también inspiraron y transformaron de manera radical la creación artística en prácticamente todos sus campos, dando lugar a expresiones e innovaciones que marcaron a la cultura de México y de igual manera influenciaron a las artes universales a lo largo del siglo XX. Esta imagen que aquí lo que quiero dar representación es el libre expresión en el arte más que nada. En el cine, la aplicación de la llamada técnica de la vista cinematográfica del filme, la realización de películas documentales que relataron el conflicto armado. La tercera serían las obras marcadas por escenas de realismo y dramatismo. En dramatismo me refiero a que tanto había amor como tragedia, una combinación de más. Y se retrata el paisaje y la épica que transmitían los contingentes revolucionarios en acción. Las acciones de los caudillos de diferentes facciones fueron plasmados en testimonios fílmicos, gracias a los cuales podemos encontrar evidencias históricas sobre las principales acciones encabezadas por personajes como Francisco Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Francisco Villa. Otra herencia del cine de la época es la obra de Salvador Toscano, quien retrata la Revolución Mexicana en la película Memorias de un Mexicano. Aquí podemos encontrar dos imágenes, una de Jorge Negrete y otra de Domínguez. La música. Los recorridos son un género musical característico de este movimiento, ya que se relatan hechos relevantes de personajes importantes en este movimiento revolucionario. En sus letras relatan no solo costumbres y acontecimientos vividos por militares, jefes políticos y el pueblo general, si fueron batallas y derrotas o triunfos, sino que también hablaban de los temas del amor o la situación política, con alguna figura heroica, en general un presidente, un mismo general o un bandido. Algunos ejemplos sobresalientes de este género son La cucaracha, La soladera, La Adelita, Despierta Mexicanos, Muerte Zapata o El mayor de los dorados. Aquí creo que van a escuchar una música de fondo. Pintura. Se elevaron representaciones plásticas que muestran la lucha revolucionaria. Se desarrollaron numerosas técnicas pictóricas para realizar retratos de Emiliano Zapata, Pancho Villa o Francisco Madero. El pintor Francisco Goitia plasmó en sus paisajes las escenas de muerte y desolación que se vivían en el frente de batalla. Entre sus obras sobresale El paisaje de los arcados. El pintor Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, fue paisajista. Una de sus obras más conocidas fue Erupción de Paricutín, que vendría siendo esta. Este vendría siendo El paisaje de los arcados, y aquí atrás de donde salgo está una pintura de Emiliano Zapata. Destacó también la obra retratista Saturnino Herrán con obras como El flechador. En el grabado, nuestro país tuvo exponentes reconocidos a nivel mundial como José Guadalupe Posada, dibujante, grabador y litógrafo conocido por las famosas calaveras. En la novela de la Revolución Mexicana es un conjunto de obras narrativas inspiradas en las acciones militares y populares, así como en los cambios políticos y sociales que trajeron los movimientos tanto pacíficos y violentos de la Revolución. Algunos ejemplos podrían ser Los de abajo de Mariano Azuela, Memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán, Cartucho de Emil Campobello, La revancha de Agustín Vera, Frontera junto al mar de José Mancisidor o Se llevaron el cañón para Bachimba de Rafael F. Muñoz, entre muchas otras novelas. En conclusión, puedo llegar a que esta época fue muy buena debido a que hubo un gran cambio en el país, en el ámbito del arte y de manera política. Me pareció muy buen tema, además fue interesante, la música en esa época era muy muy buena. Me parece que además era muy entretenida ese tipo de música y también las películas de esa época. Mientras que el arte era algo extraño, porque se trataba más a la muerte debido a la época revolucionaria que tuvieron que pasar. Lo que hizo que todo fuera más muerte y guerra, aunque sí hubo amor. Aunque me parece entretenido, como ya he dicho 1000 veces, pero no de porque sea divertida la guerra, sino porque es entretenido saber que la guerra puede traer tantas cosas buenas al mundo, ya que no solo fue a México, fue hacia todo el mundo. No podría decir mucho de las novelas porque no he leído alguna de las mencionadas, pero pienso que debieron ser muy buenas en el momento y que tal vez sean muy interesantes hoy en día. Y bueno, eso sería todo por mi parte y espero les haya gustado. Y me despido. Adiós.